Bienvenido a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Provisiones en el libro de Mateo, capítulo 14 y capítulo 15. Señor y Padre Celestial, te adoramos y agradecemos, Padre, esta oportunidad de estudiar tu palabra, de acercarnos hacia ti. Pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de esta y asimismo, Padre, que sea de edificación, no solo para nuestras vidas, sino para los que nos rodean. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por estar dispuesto a enviar a tu Hijo unigénito para que tomara nuestro lugar a sí mismo en la cruz, dándonos acceso al perdón, acceso al reino celestial. Te adoramos y agradecemos, Señor, esta oportunidad de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces acá, eh, repasando, ¿verdad? Lo que habíamos visto de los fariseos y las parábolas en la sección anterior, que cuando alguien se siente particularmente emocionado por una actividad o logro, uno puede escuchar la frase cuando dice, ah, mira, perdió la cabeza con eso. ¿De dónde se originó esa frase? Pues lo podemos ver en estos capítulos. Una sugerencia podría ser Mateo 14. Ahí se lee del trágico final de Juan el Bautista, que perdió su cabeza por denunciar la conducta inmoral del rey. Se paró sin temor ante Herodes Antipas. Con su dedo acusador señaló al adúltero tetrarca y declaró: no te es lícito tener bajo la ley romana o divina la mujer de tu hermano, en el capítulo 14, versículo 4. Herodes estaba horrorizado, que en el versículo 5, y su mujer estaba enfurecida, y por la acusación de Juan, el profeta de Dios fue decapitado. Entonces podemos ver que prácticamente todo lo que se necesita para que el mal prospere es que hombres buenos no hagan nada. Asuntos morales están en primera plana: aborto, pornografía. eh, la Biblia no está callada acerca de estas cosas, incluyendo pecados sexuales. Primero, tenemos que hacer nuestra tarea, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios y entendiéndola. Una conciencia remordida debe de llorar a sí mismo delante de Dios con dolor. El capítulo 14 nos muestra, pues, que Herodes fue un tetrarca, uno de los cuatro gobernadores que tenían bajo su responsabilidad igual número de distritos en Palestina. Su territorio incluía las regiones de Galilea y también de Perea. Él fue hijo de Herodes el Grande, que hemos hablado anteriormente, el que ordenó dar muerte a los infantes en Belén, en el capítulo 2:16 de Mateo. También es conocido como Herodes Antipas, y buscó a Jesús antes que fuera crucificado. Lucas 23, 6 al 12. Y su perfil se halla en Marcos, capítulo 6. Podemos ver un poquito más también así sobre la vida de él. Um, Felipe, en el capítulo 14, 13, 3, Felipe, medio hermano de Herodes, era uno de los cuatro gobernadores de Palestina, y sus territorios eran Ituria y también Tracónites, al nordeste del mar Galilea. Su esposa Herodías lo abandonó para vivir con Herodes Antipas. Juan el Bautista condenó a los dos por vivir en una inmoralidad. En el capítulo 6 de Marcos 6, 17 y 18 podemos ver más información de esto. Herodes no quería matar a Juan el Bautista, pero tuvo que dar la orden para no quedar mal delante de sus invitados. Cuán fácil es ceder a la presión de la gente y dejarse arrastrar para hacer lo malo. Jesús buscó la sociedad luego de recibir la noticia de que Juan había muerto. Algunas veces debemos enfrentarnos a nuestro dolor solos. Jesús, sin embargo, no se entregó al pesar, sino que volvió al ministerio. No permitió, ¿verdad?, que la angustia de lo sucedido, sabemos que Juan el Bautista y Jesús eran primos también. Jesús realizó milagros en el capítulo 14:14 como señal de su identidad. Otros milagros sirvieron para enseñarnos importantes verdades. Pero aquí podemos leer, ¿verdad?, cuando dice que sanó porque tuvo compasión de ellos. Jesús fue y es una persona amorosa, sensible y que se preocupa por los demás.
Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces en el capítulo 14, 19 al 21, para alimentar a más de 5.000 personas. Lo que al principio se ofrecía parecía insuficiente, pero en sus manos fue más que suficiente. Hay que entender, hermanos, que cuando dice la frase 5.000 personas, siempre se refiere a más, porque estamos hablando de 5.000 hombres, no incluye a las mujeres ni a los niños tampoco. El texto indica que estuvieron presentes 8.000 hombres, más mujeres y niños en el capítulo 14-21. Por ello, el total de personas que Jesús alimentó pueden haber sido de 10.000 hasta 15.000 personas. El número de hombres se especifica en forma separada porque la cultura judía de ese entonces, hombres y mujeres comían aparte y los niños comían así mismo con las mujeres. Capítulo 14-23 nos habla de estar un tiempo a solas con Dios, era prioritario para Jesús. Dejaba tiempo en su horario recargado para estar a solas con el Padre. Así que esto es una cosa importante que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Estando en oración y en comunicación con Él. Pedro no estaba probando a Jesús en el capítulo 14-28, pues es algo que se nos dijo que no hiciéramos. A pesar de que fue el único en la barca que reaccionó con fe, su pedido impulsivo lo condujo a experimentar una demostración poco común del poder de Dios. Pedro comenzó a hundirse porque no siguió mirando a Jesús, sino que miró las olas gigantes que se levantaban a su alrededor. Luego su fe fluctuó cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Quizás no caminemos sobre las aguas, hermanos, pero sí caminaremos, ¿verdad? A través de situaciones adversas. Y si nos concentramos en las olas de las circunstancias difíciles que se levantan cerca de nosotros sin buscar la ayuda de Dios, también terminaremos desesperados y hundiéndonos. A pesar de que empezamos con buenas intenciones, algunas veces nuestra fe puede decaer en nuestras vidas. Esto no significa necesariamente, ¿verdad?, que hemos fallado. Con la fe, Pedro decayó, buscó a Cristo y la única persona que podría ayudarle. Estaba temeroso, pero aún así miró a Cristo. Cuando estamos recelosos de los problemas que nos rodean y dudamos de la presencia o capacidad de Cristo para ayudarnos, debemos recordar, hermanos, que Él en realidad es el único que nos puede ayudar verdaderamente. Capítulo 14-34, Genazaret se hallaba localizada al lado oeste del mar de Galilea, era una zona fértil y tenía una gran abundancia asimismo de agua. Entonces la gente reconocía a Jesús como un gran sanador. Pero ¿cuántos comprendieron verdaderamente quién Él era en realidad? Buscaban a Jesús para alcanzar sanidad física, pero se acercaron a Él deseando la sanidad espiritual. Iban anhelando prolongar sus vidas en la tierra, pero fueron también para obtener la seguridad de la vida eterna. La gente puede buscar a Jesús para aprender lecciones valiosas de su vida o en la esperanza de conseguir un remedio para su dolor. Por eso es un remedio, hermanos, físico temporero, ¿verdad? Y Él tiene la llave y tiene la habilidad de darnos también un alivio espiritual para el resto de nuestras vidas. Los hombres judíos tenían flecos en el borde interior de sus mantos conforme al mandato de Dios en Deuteronomio 22:12. Y en el tiempo de Jesús esto era visto como señal de santidad. En el capítulo 23:5 podemos ver esto. Y era natural que la gente que buscaba sanidad se acercara para tocar estos flecos. Pero como una mujer enferma aprendió, la curación es el producto de la fe y no de la túnica de Jesús en el capítulo 9, 19 al 22. En el capítulo 15 vemos que los fariseos y los líderes judíos fueron de Jerusalén, el centro de la autoridad judía, a examinar las actividades de Jesús. Y por siglos, desde el retorno de la cautividad de Babilonia, habían agregado cientos de tradiciones religiosas a las leyes de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley las consideraban todas de igual importancia. Cuando vemos que las tradiciones debieran ayudarnos a comprender mejor las leyes de Dios y no constituirse, hermanos, en leyes en sí mismas.
Entonces, en el capítulo 15, 5 y 6 vemos que hay una práctica que era conocida como lo que es el corbán. Corbán, tipo, representa una ofrenda, literalmente, como dice Marcos 7:11. Cualquier persona que hacía el voto de corbán entregaba el dinero destinado a mantener a los padres para una causa valiosa, usualmente al templo. Se convirtió en una forma religiosa de marginar a los padres, desviando la responsabilidad de los hijos hacia ellos. En lo exterior, sus acciones parecían superiores, como que daban, porque daban más dinero, ¿verdad?, para Dios, pero descuidaban el mandato de Dios que requería cuidar las necesidades de los padres. Así que estos líderes religiosos pasaban por alto el claro mandato de Dios de honrar a los padres, haciendo supuestamente, entre comillas, algo más espiritual. Pero no podemos honrar a Dios por un lado ¿verdad?, y deshonrarlo por otro. El profeta Isaías también criticó a los hipócritas en su tiempo en Isaías 29:13. Jesús aplicó sus palabras a estos líderes religiosos. Los fariseos sabían mucho acerca de Dios, pero no conocían a Dios. No es suficiente estudiar acerca de la religión, ni tampoco estudiar la Biblia, hermanos. Hay que responderle a sí mismo a Dios. Jesús se refería a las regulaciones judías concernientes a la comida y a la bebida en el capítulo 15, versículo 11. Estos versículos podrían ser parafraseados así. Uno no se contamina por comer comida que no ha sido bien inspeccionada o que no haya tenido los requisitos establecidos, sino por lo que uno dice y por lo que uno piensa. Jesús dijo que debían ignorar a los fariseos porque estaban ciegos a la verdad de Dios. Cualquiera que escuchara sus enseñanzas corría el riesgo de adquirir ceguera espiritual también. No todos los líderes religiosos son buenos líderes cristianos. Tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que las personas que escuchemos y las que aprendamos sean personas que tengan una buena visión espiritual en base a lo que dice la palabra de Dios. Versículo 15:15. Más tarde, Pedro enfrentaría el asunto de los alimentos prohibidos, como podemos ver en Hechos 10, del 9 al 15, en el capítulo 15, versículo 11. Y luego aprendería que nada debe de ser barrera para proclamar el evangelio a los gentiles. Y recuerda, hermano, que gentiles son las personas que no son judías. Hacemos todo lo que podemos para mantener nuestra apariencia exterior atractiva, pero lo que está en nuestro corazón es mucho más importante. El capítulo 15:22, esa es una mujer que se menciona como Sirofinesia en el Evangelio de Marcos 7:26, indicando que era el territorio noroeste de Galilea, donde se llaman las ciudades de Tiro y de Sidón. Mateo la llama cananea refiriéndose a sus antepasados, que eran enemigos de Israel, y la audiencia judía de Mateo comprendería de inmediato el significado de que Jesús ayudara a aquella mujer. Los discípulos pidieron a Jesús que se librara de la mujer porque los estaba aburriendo con sus lamentos. Ellos no mostraron ningún tipo de sensibilidad hacia sus necesidades ni compasión por ella. Las palabras de Jesús no contradicen la verdad de que el mensaje de Dios es para todos, como dice Salmo 22:27, Isaías 56:7, Mateos 28:19 y Romanos 15, del 9 al 12. En el capítulo 15, 26 al 28, cuando se menciona la palabra perro, este era un término que los judíos por lo general aplicaban a todo gentil, porque los judíos consideraban que los paganos parecían perros al no recibir la bendición de Dios. Jesús no estaba degradando a la mujer al usar este término, sino reflejando la actitud de los judíos en contraposición con la suya. La mujer no discutió, usando la misma palabra que Jesús estuvo de acuerdo en ser considerada como perra siempre que pudiera recibir la bendición de Dios para su hija. Irónicamente, muchos judíos perdieron la bendición de Dios y la salvación porque rechazaron a Jesús y muchos gentiles hallaron a sí mismos la salvación por poder ellos mismos decidir reconocer a sí mismos a Jesús. Muchos fueron llevados a Jesús por sanidad y él los sanó. Esta alimentación en el capítulo 15:32 de 4,000 es un milagro diferente del otro que se alimentó a 5,000 en el capítulo 14 del 13 al 21, confirmado por Marcos 8, 19 y 20.
sino que este fue el comienzo de lo que fue la expansión del ministerio de Jesús. Jesús ya había alimentado a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, y ahora en esta situación similar, los discípulos quedaban perplejos otra vez. Magdala, en el capítulo 15:39, Magdala se hallaba en la costa oeste del mar Galilea y también es conocida como Dalmanuta en Marcos 8:10. De esta región es de donde procede María Magdalena. Así que hermanos, ahí tenemos un poquito de diferentes interacciones con Jesús y cómo personas fueron bendecidas y cómo otros fueron así mismo alejados, aislados por sus propias decisiones de tener una relación con Dios. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por el recordatorio, Señor, de que tenemos que seguir estudiándola, Señor, buscándola, entendiéndola, pidiéndote sabiduría y sacando tiempo para ti diariamente. Padre, ayúdanos a poder aplicar el sentimiento y la emoción de compasión, la acción de compasión, de amor y misericordia hacia los que nos rodean, de acuerdo a lo que nos enseña tu palabra. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia de Dios. Bendiciones.